hay cosas que para nosotros son valiosas y no son las cosas que adquirimos. Obviamente lo más valioso que tenemos y realmente lo único que tenemos es la vida, pero así en nosotros tenemos, por ejemplo, los ojos. Los ojos pues son con lo que vemos. ¿Y qué tan valiosos son los ojos, tus ojos para ti? Son muy valiosos, no los venderías, ¿verdad? No dirías, bueno, te los vendo por algo, ¿no? Sin los ojos, sin ver, no podrías irte a tu casa, no podrías trabajar, no podrías, pues, muchas cosas, ¿no? Son muy necesarios, muy valiosos para nosotros. Y no solo no los venderíamos, sino que al contrario, siempre queremos ver mejor. ¿Cómo podemos ver bien? ¿No? Y buscamos, si no vemos bien, pues vamos a hacernos un examen, nos dan unos lentes, con el paso del tiempo ya no vemos bien y entonces una mejor graduación, pero siempre queremos ver mejor. Si no es suficiente, bueno, pues hay operaciones, te ponen un lente adentro del ojo y puedes aguantar o lo haces y pagas por hacer eso porque vas a ver mejor, ¿no? Entonces eso nos da una idea de qué tan valioso es eso. Y eso es importante, ver bien. Y vamos a ver esto aquí en el Evangelio de Marcos, cómo ver bien. Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos a ver. Señor, pues nuevamente te damos gracias por esta palabra que tenemos, esta palabra tuya que tiene poder para cambiarnos, para darnos vida. El poder está ahí, Señor, pero te pedimos que abras nuestros oídos, nuestros ojos, y nos des de tu Espíritu para que esa palabra haga todo lo que tú quieres. Ayúdanos, Padre. Tú sabes nuestra condición, nuestra necedad, nuestra rebeldía y lo que necesitamos. Necesitamos de tu poder, de tu gracia. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros y que sea para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén. Bueno, en este pasaje que leímos tenemos uno de los milagros de Jesús, y nosotros podemos pensar, bueno, hubo otros milagros mucho más maravillosos, mucho de más poder. ¿Por qué está este milagro aquí?
Y para poder entender este milagro necesitamos recordar, porque ya lo hemos visto, necesitamos reconstruir el escenario. Entonces vamos a poner primero ese escenario. Jesús y sus discípulos estaban en territorio gentil principalmente por dos motivos. Primero, para tener un tiempo de preparación y enseñanza sin interrupciones de la gente que quería ver a Jesús, para oírlo y para ser sanada. Y segundo, para mostrar a todos, a gentiles y a judíos, que el reino de los cielos estaba abierto también para los gentiles que se arrepentían y ponían su fe en Jesucristo. El territorio gentil tuvo un ministerio de enseñanza y de sanidades milagrosas, igual que lo había tenido en el territorio judío. Marcos destaca que tenía autoridad sobre los demonios al ver a la hija de una mujer que tenía un demonio, y destaca su poder al sanar a un sordo mudo. Pero sanó a muchos cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos, como nos dice Mateo en su evangelio. Este ministerio en tierra gentil terminó con la alimentación de una multitud a partir de unos pocos panes y pececillos que multiplicó, y fueron suficientes para que todos se saciaran, y sobró. Evidentemente los discípulos estaban presentes ahí y participaron del milagro, repartiendo la comida entre la multitud. Y todo esto que pasó es parte del escenario, es un detalle importante para entender por qué sanó el ciego de esa manera como lo hizo Jesús. Después de este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, tomó una barca y regresaron al territorio judío, y los fariseos vinieron a discutir con él pidiéndole una señal del cielo. Ellos, los fariseos, habían recibido muchas señales, pero no querían verlas. Eran ciegos voluntariamente. Querían ser ciegos y querían seguir siendo ciegos. No querían ver. Por lo que Jesús se negó a darles esa señal que le pedían y los abandonó. Ya no habría más señales. Jesús mismo era la señal y ellos la rechazaron. No puede haber otra señal más grande y más clara. Nuevamente tomaron la barca, y Jesús ahí, dentro de la barca, siguiendo con la enseñanza de sus discípulos, les mandó que se guardaran de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de la levadura de Herodes. Los discípulos no entendieron la parábola que Jesús estaba haciendo y pensaron que lo que les decía era un reclamo porque habían olvidado llevar pan para el viaje en la barca. Jesús prosigue con la enseñanza a los discípulos y los hace ver su falta de entendimiento, los hace ver la dureza de su corazón y su sordera y ceguera espiritual. Y en el versículo 18 les pregunta: ¿teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis? Los fariseos eran completamente ciegos y no querían ver, así se quedarían. Los
discípulos no eran totalmente ciegos. Podían ver algunas cosas, pero no podían ver con claridad y olvidaban fácilmente todo lo que habían visto y oído, como hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y fue la segunda vez que participaban en un milagro así y lo olvidaron. La ceguera y la sordera espiritual son un tema frecuente en la Biblia. Los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel tienen casi exactamente las mismas palabras que Jesús usó aquí en este versículo que leímos. Solamente una de ellas, en Ezequiel 12:2, dice Ezequiel: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Isaías 6 también dice esto mismo, y también lo dice Jeremías. La ceguera física es una metáfora, una figura usada en el Antiguo Testamento para la ceguera espiritual. En el libro de Isaías, en el capítulo 59, versículo 10, vemos, es una de estas figuras en que así, con esa figura de la ceguera, pues nos retrata al pueblo, ¿no? Y dice: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Esta misma comparación aparece claramente en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, donde él cura a un ciego de nacimiento, y cuando les dijo a los fariseos Jesús que había venido para juicio. Yo he venido para juicio, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Los fariseos preguntaron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Los que no quieren ver ni siquiera se dan cuenta de que son ciegos. Los fariseos preguntaban: ¿acaso somos ciegos? El pueblo de Dios muchas veces no es capaz de entender lo que Dios le revela, por rebeldía y por dureza de corazón. Y es a través de la repetición y de la explicación de la palabra como el pueblo llega a entender, y entendiendo, la fe va creciendo. Una de las profecías de Isaías sobre el Mesías es que cuando el Mesías llegara, quitaría la ceguera, la sordera y la parálisis que impedía al pueblo de Dios entender la palabra y creer. En Isaías capítulo 29, vamos a ver el capítulo 18, después vamos a ir al 35, versículos 5 y 6, pero ahí está esta imagen, esta profecía de que cuando llegara Cristo a la tierra, dice el Mesías: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. En el capítulo 35, versículos 5 y 6, vemos la misma profecía de la que también ya hemos hablado, ¿no? Dice ahí: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces
El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. La llegada del Mesías sería reconocible porque vendría acompañada de señales claras. Había profecías acerca del lugar del nacimiento del Mesías, profecías acerca del tiempo donde había de nacer y muchas otras. Pero estas señales de lo que haría cuando estuviera en la tierra eran inconfundibles. Sanó al paralítico que descolgaron desde el techo. Había abierto los oídos y había desatado a la lengua de aquel sordo y mudo. Había sanado a muchísimos enfermos, y aquí va a abrir los ojos a un ciego. Y había enseñado la palabra con verdadera autoridad para que los sordos oyeran las palabras del libro y los ciegos vieran las verdades escritas ahí. Eran señales mesiáicas, profetizadas y cumplidas por Cristo. Sin embargo, los fariseos, como representantes de la religión más estricta, tenían oídos y no oían, tenían ojos y no veían. Para los discípulos era clara, era evidente la ceguera y sordera de los fariseos, pero Jesús les acaba de mostrar a ellos que, aunque no de una manera igual, ellos también tenían cierto grado de sordera y ceguera espiritual. Dice en el versículo 21: y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Aquí está puesto el escenario, lo recordamos, el escenario. Entonces dice el versículo 22: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida en la barca. Betsaida está en Galilea, y esta era la ciudad de donde eran Pedro, Andrés, su hermano, y también Felipe, otro de los apóstoles. En un lugar desierto de esta ciudad de Betsaida, en las afueras, fue donde Jesús hizo la primera multiplicación de los panes y los peces. Esta ciudad y Corazín están situadas muy cerca de Cafarnaúm, que era el centro de operaciones de Jesús en Galilea. En esas ciudades Jesús hizo la mayor parte de su ministerio, hizo muchos milagros y enseñó en sus sinagogas y fuera de ellas muchas veces. Pero no se habían arrepentido y Jesús se los reprochó severamente. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 11, los versículos 21 a 24. Mateo 11, 21 a 24 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido
hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Estos lugares de Galilea habían recibido mucha luz y se negaron a verla. En Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, por lo que ya no habría más luz para ellos. No querían venir a la luz. ¿Para qué darles más luz? ¿Para que la rechazaran? Hay un punto, hay una línea de incredulidad. No sabemos nosotros dónde está. Pero una vez que persistes en la incredulidad, te niegas a ver, entonces se te retira la luz. Ya no habrá más luz para ti. Hay un punto. No es posible seguir en la incredulidad para siempre. A partir de aquí, el enfoque de Jesús es hacia la enseñanza particular para sus discípulos. Todavía va a estar en Galilea por un poco de tiempo, pero ya empezó su camino que lo llevaría a la cruz. Más adelante iría a Judea y llegaría a Jerusalén, que era su meta desde el principio. Después de tanto rechazo e incredulidad, el endurecimiento crece tanto que las señales ya no sirven. Lo que sigue es el juicio. Esta es una de las razones por las que al final pidió al ciego que no entrara en Betsaida. Como había pasado con el sordo y mudo, amigos o familiares llevaron al ciego a Jesús y le pidieron que lo tocara. Muchas veces Jesús tocaba a las personas para sanarles, pero no siempre. A veces lo hizo solo con su palabra, sin estar enfrente de la persona, como por ejemplo a la hija de la mujer sirofenicia que estaba endemoniada. Aquí, igual que con el sordo que sanó, no lo sanó al tocarlo. El ciego no podía ir por sí mismo a Jesús para que lo sanara. Necesitaba que alguien lo llevara. Ser ciego en ese tiempo era aún peor que lo que es ahora. En ese tiempo no tenía ni la menor idea de cómo curar la ceguera, ni cómo hacer que las personas vieran mejor. No había lentes, ni había láser, ni había nada de esas cosas. Para ellos, para un ciego, no había ninguna esperanza. Esa persona siempre era dependiente de otras, y la mayor parte de las veces sobrevivían de las limosnas. Y además, por si fuera poco, estas personas sufrían el rechazo de la sociedad, porque el pensamiento en ese tiempo era que la ceguera o la sordera, este tipo de discapacidades, eran producto del pecado, ya sea de ellos o de sus padres, yo también de ellos. Pero así pensaban en ese tiempo. Jesús va a abrir los ojos del ciego, así como abrió los oídos del sordo, para comprobar una vez más a sus discípulos. Recordemos que sacó al ciego fuera de la aldea, fuera de la ciudad,
porque podemos decir que es un milagro particular para ellos, se lo está mostrando a ellos, no está la gente de la ciudad. A ellos les va a mostrar, les va a comprobar que es el cumplimiento de las profecías que hay acerca del Mesías. Pero sobre todo va a ser una parábola visible de la ceguera espiritual que ellos tienen, los discípulos, y la importancia de poder ver espiritualmente. Unos versículos más adelante va a poner a prueba la vista espiritual de ellos. En el versículo 18 les dijo: ¿aún no entienden? Eso les da esperanza a ellos y también a nosotros. Hay un tiempo en el que no se ve, un tiempo en el que ellos no ven, pero ese tiempo puede pasar y puede llegar el tiempo en que ven, que entiendan. Aquí, antes de este milagro, era claro que ellos no entendían. Después del milagro, Jesús vuelve a probar para ver si ya entienden algo. Y en el versículo 29 vemos esta prueba. Dice: entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Los milagros nos dicen algo más grande acerca de Cristo que el milagro mismo. Nos comunican algo más de Cristo. Con la cura del sordo nos mostró lo que es ser sordo espiritualmente y nos muestra la compasión de Jesús. Cuando Jesús dio el pan, hay más que solamente alimentar a personas necesitadas. Muestra que Él es el pan de vida. Al principio del Evangelio leímos que sanó a un leproso, pero ahí, además de esta salud para esta persona, estaba simbolizando la limpieza de la lepra del pecado. Siempre hay algo más que el milagro. Aquí devuelve la vista al ciego, pero nos enseña mucho más de Cristo y también nos enseña acerca de nosotros. Tenemos la sanidad del ciego. Versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Este milagro es solamente narrado por Marcos. No aparece en ninguno de los otros evangelios. Lo que significa que Marcos lo cuenta, y precisamente aquí, porque quiere enseñarnos algo. Nos va a dar una lección con todo esto. Como decíamos, hubo indudablemente milagros más notables, pero este está relacionado con el contexto, todo ese escenario que recordamos al principio, todo lo que está pasando desde la multiplicación de los panes, el viaje en la barca, todo esto, todo está ligado. Lo primero que hizo Jesús fue tomar la mano del ciego para ser su guía. Alguien había llevado al ciego hacia Cristo, lo había llevado de la mano, como se llama, como un lazarillo, así lo llevó, pero ahora Él, Jesús, se va a hacer cargo del ciego, mostrando su compasión, un interés personal, un interés por la persona. El contacto con Jesús, sentir su dirección, cómo lo va guiando, ver que le dedicaba tiempo, pero sobre todo
estar a solas con él, fuera de la multitud de curiosos. Servía para establecer una relación de confianza. El ciego se da cuenta de que Jesús es accesible. No es como los líderes religiosos, como los fariseos, como los escribas, como los sacerdotes, que no lo tocarían siquiera por temor a contaminarse, porque él era inmundo, impuro. Hay varias cosas parecidas en esta curación con la de el mudo y sordo. Llevó al ciego fuera del poblado, como también lo hizo con el mudo. No quería una muchedumbre alrededor que malinterpretara lo que estaba haciendo y que quisiera hacerlo a rey o que pensara alguna otra cosa. Ellos no entendían las profecías, ni el plan de Dios, ni el tiempo de Dios. No entienden que el Mesías tenía que morir, ir a la cruz, resucitar y regresar un día para entonces, sí, reinar sobre todo el mundo. Jesucristo no quiere que las personas entren en el reino de una manera carnal, por lo que ellos van a obtener, por beneficios materiales, por lo que piensan que van a obtener, porque eso es realmente incredulidad. Ya estando apartados de la gente, Jesús escupe en los ojos del ciego. Como en el caso del mudo, esta es una señal para el ciego, que no puede ver lo que pasa, pero él siente y entonces entiende que Jesús lo va a sanar, que va a hacer algo en sus ojos, sabe que algo va a pasar. Pone sus manos sobre él como una manera de darle esperanza y luego hace algo que nunca ha hecho cuando hacía un milagro. Le preguntó, ¿ves algo? Esto pudiera reflejar alguna duda de la eficacia de lo que Jesús hizo, como dudándose si algo mejoró, si algo pasó. Pero Jesús lo hace con un propósito. Para él no es una sorpresa lo que va a pasar. Lo hace con toda la intención de dar una imagen a sus discípulos. Ellos nunca han visto algo así. Sus milagros siempre son de inmediato. Nunca hubo un tiempo de espera, nunca fue necesario un tiempo de recuperación como cuando se hace una operación. Aquí no sanó al hombre por completo, recuperó la vista solo parcialmente. Dice el versículo 24: él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. En la respuesta del ciego, él mira, puede ver, y ellos se dan cuenta de que no ve bien, pero es intencional lo que ha hecho Jesús. Los discípulos notan el cambio en la vista del hombre. Puede identificar imágenes, puede ver algo. Los discípulos pueden ver que los ojos del ciego ven. Antes esos ojos estaban fijos, no respondían a los estímulos. Es así, no ve, no pasa nada, está ciego. Los ojos no se mueven, están fijos. Ahora esos ojos pueden ver algo. Dice que ve algo que se mueve. Ya no está ciego, puede ver,
pero no puede distinguir bien de qué se trata. Escribe lo que ve, sabe que son hombres porque andan. Esos hombres que ven pues son los discípulos, pero no puede enfocarlos, los ve pues muy borrosos. Dice el versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Jesús puso otra vez sus manos en los ojos del ciego y lo hizo mirar otra vez. El que era ciego fue sanado completamente. Su vista es restaurada en ese mismo instante. Vio de lejos y vio claramente. Como dice la profecía, los ojos de los ciegos serán abiertos. No hay duda del milagro, que ha sido en etapas. No era por una falta de poder de Jesús, lo hizo así intencionalmente. Dice el versículo 26: y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Después se envió al hombre a su casa y le pidió que no entrara en la aldea. No quiere que la gente vaya en tropel para ver milagros. Ellos, los de Betsaida, ya han visto bastante y no quieren creer. Ya no hay más luz para Betsaida. Y el juicio más grande es que Jesús ya no les da más testimonio por el duro corazón que tienen. Lo que sigue es la cruz. Si no creen esa última señal, esa última oportunidad, serán condenados. Por último, vamos a ver el significado de ese milagro. Este pasaje nos lleva a la segunda parte del Evangelio de Marcos. Con este milagro termina el ministerio de Jesús en Galilea. En la primera parte, en todo lo que hemos estado viendo en los últimos meses, cada palabra, cada milagro está revelando quién es Jesucristo. Está revelando su poder, su deidad, su misericordia, su belleza. Qué gran Salvador es. Cómo la enfermedad no puede resistirlo, ni los demonios, ni la naturaleza, ni aún la muerte. Las personas de Galilea tienen ojos y les funcionan. No son ciegos físicamente, vieron los milagros. Tampoco son sordos, oyeron a Cristo, conocían las profecías, pero eran ciegos espiritualmente, eran sordos espirituales. Nosotros, en estos capítulos, hemos visto a muchos rescatados del pecado. Jesús nos ha enseñado con las parábolas, nos ha mostrado cómo distinguir la fe verdadera de la fe falsa. Hemos visto cómo fue rechazado por su propio pueblo, por su misma gente. Vimos que cuida de nosotros en cómo hace crecer y madurar a los discípulos, esos que van a ser los que van a escribir el Nuevo Testamento, que van a guiar a la iglesia en sus inicios. ¿Has tenido ojos para ver? ¿Has podido ver a Cristo, a Jesús, como el Mesías? Los discípulos podían ver algo, ya no eran ciegos,
pero tenían la vista borrosa. Jesús los tenía que reprender frecuentemente. ¿Aún no puedes ver? Este pasaje nos está llevando a la siguiente sección del libro, la que él inicia el camino a la cruz. El enfoque ya no es hacer las señales que comprueban quién es. Ya no es necesario. Hay pruebas suficientes. Todavía hará algunos milagros, pero ya más por misericordia, por compasión hacia los necesitados. Estará centrado en sus discípulos. Los está entrenando en ese camino a la cruz, en ese recorrido de Galilea a Jerusalén. Van a ocurrir muchas cosas, pero Jesús va a ir aclarando la visión de sus discípulos para que puedan ver quién es Jesucristo. Para hacerlo, los va a reprender y va a ser más exigente con ellos. Sin embargo, ellos no verán claramente hasta después de la resurrección, y hasta entonces podrán entender el significado de todo lo que han visto y oído. El Señor hace lo mismo ahora. Toma a una persona que es completamente ciega, que no entiende quién es Jesucristo, ni entiende el significado de su muerte, no entiende lo que es el arrepentimiento, no sabe, no entiende cómo es que puede ser perdonado. Puede ser muy religioso y pensar que está en buenos términos con Dios. Puede creer que ve. Sin embargo, no entiende las verdades más básicas. Pero Dios lo salva. Y cuando lo salva, sus ojos empiezan a ver por primera vez, así como los ojos de este hombre ciego, y empieza a mirar a todos lados. Cuando fuiste convertido, empezaste a leer la Biblia como si fuera la primera vez. Leías las historias y te veías ahí. Yo soy ese pecador. Cristo hizo conmigo esto. Lo que dice de la fe está ocurriendo en mi vida. Esto cambió. Y tú viste por primera vez. Cuando eres recién convertido, las cosas son borrosas. Estás contento con solo seguir a Cristo. No conoces mucha doctrina. Tampoco conoces mucho de la Biblia, pero conoces que has sido perdonado solo por la gracia de Dios, solo por los méritos de Jesucristo, porque sabes que eres pecador. Y viendo a Cristo, viendo lo que hizo contigo, cómo tuvo compasión de ti, y cómo tomó tu pecado y lo cargó, llevándolo en la cruz, para que ahí fuera castigado en él tu pecado, muriendo en tu lugar y resucitando, habiendo pagado todo el castigo para que tú quedes libre. Cuando puedes ver esto, estás listo para amar. Cristo realizó este milagro en etapas para que los discípulos se vean ahí, para que vean su necesidad de poder ver bien. Con el milagro les está diciendo que ellos son ciegos. Toma al ciego y les dice:
no con palabras, pero con los hechos. Voy a tomar a este ciego, primero lo voy a curar de su ceguera, y le voy a dar la capacidad de ver algunas cosas elementales. Después de poder ver solo estas cosas, le voy a dar la capacidad de ver claramente. Ustedes son como ese ciego. Ahora tienen una capacidad limitada para ver. Han visto muchas cosas, pero no ven lo importante. No lo pueden distinguir. Para ustedes es borroso. Necesitan que yo les quite la ceguera completamente para que puedan ver con claridad. Se lo dice a sus discípulos y también nos los dice a nosotros. Los fariseos son ciegos totalmente y no pueden ver nada, ni borrosamente. Han visto las mismas señales que los discípulos, han oído las mismas parábolas, han sido reprendidos más severamente que los discípulos, pero siguen igual de ciegos porque no quieren ver. Lo mismo pasa entre nosotros. Hay todo tipo de gente, algunos muy religiosos, pero no quieren ver a Cristo, no lo quieren reconocer como el único que puede salvarnos, no lo quieren ver y van a seguir siendo ciegos. Si tú eres cristiano, Dios te ha llevado desde la ceguera hasta darte la capacidad de ver. Y ahora te quieres llevar a ver más claro y más claro cada vez. Es paciente en hacerlo, para hacerte ver espiritualmente a Jesús como lo hizo con sus discípulos. Él demuestra que es Dios, que se hizo hombre y que vino para salvarnos. Él te está abriendo los ojos para que lo veas más claramente. Puedes verlo, puedes entender su obra, lo que está haciendo, puedes entender su gloria. Para eso te abre los ojos. Ese es el significado del milagro. Por eso el hombre ciego dice algo extraño, que ve a los hombres como árboles andando. Por eso Jesús no le permite que regrese a la aldea. Esto parece al principio misterioso, pero cuando entiendes lo que ocurrió antes con los fariseos y lo que ocurrió con los discípulos en la barca y lo que ocurre después con la confesión de Pedro, te das cuenta de que Jesucristo tiene un propósito más grande que solo hacer ver, devolverle la vista a este hombre. Está enseñando en la manera en que lo hace. Ha sido llevado de ser ciego espiritualmente hasta tener vista espiritual. ¿Has sido curado de tu ceguera? Si tu respuesta es sí, tienes que recordar un tiempo cuando eras ciego a la Biblia. Y ahora, cuando la abres, ves que hay luz ahí. Ahora te hace sentido. Puedes verte en sus páginas y te da gran gozo. Alumbra tu camino. Si para ti esto es real, has sido bendecido. Tus ojos espirituales han sido abiertos, porque no todos ven lo que tú ves, ni todos oyen lo que tú eres capaz de oír. Dios
te ha dado la gracia. La salvación, nacer de nuevo, el Espíritu Santo dentro de ti, es cuando recibes la vista. No sé cuántas veces leí la Biblia antes de ser salvo y no entendí las cosas más elementales. Si te das cuenta que te falta mucho por entender, quiere decir que ves algo. Si crees que ya sabes, quiere decir que eres ciego completamente. Nada ha cambiado dentro de ti. Eres como los escribas y fariseos que pensaban que conocían a Dios y que lo agradaban con sus vidas. Si no crees ni te importa, eres como los paganos. Si te das cuenta de que no has visto a Cristo como es y estás buscando conocerlo con humildad, porque reconoces que hay cosas que aún no puedes ver, Él aclarará tu vista. Dios te puede dar vista espiritual y tenemos que darle la gloria a Él. Éramos ciegos y ahora vemos. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Era ciego, mas hoy veo. Si entiendes, esto te llevará a tener la paciencia y humildad hacia otros. Tener paciencia para ayudar a otros a crecer. Esa es la paciencia que Cristo nos enseña, cómo trata a sus discípulos. Vas a tener paciencia para predicar el Evangelio a otros, para que Dios les dé vista espiritual a ellos también. Nos llevó de la ceguera absoluta a poder ver. Y ahora, como fruto del crecimiento, tú tendrás paciencia para ayudarlos a crecer. Tu anhelo será que ellos puedan ver a Cristo. Debemos temer la ceguera religiosa de los fariseos. Debemos temer la ceguera mundana de los saduceos y de los herodianos. Debemos temer la ceguera de Betsaida, porque ellos tenían los milagros que harían que Sodoma y Gomorra se arrepintieran, pero tenían el corazón endurecido. Debes temer no tener ojos para ver lo que Cristo hizo en estos primeros capítulos del Evangelio de Marcos. Si tú estás sin Cristo, no puedes ver tu necesidad de ver, pero Cristo puede darte la vista, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vino a este mundo, brilló con toda la intensidad. No cierres tus ojos a la luz. Es una luz que no se puede ignorar. La necesitas. Verla es tu más grande necesidad. Ven a Cristo. Deja que tome tu mano, que te guíe lejos de la gente, lejos de esas voces que no entienden ni ven. Reconoce tu necesidad, reconoce tu pecado y confía solamente en Cristo. Y Él te hará ver claramente que te ha salvado, aunque de momento todo te parezca borroso. Vamos a orar.